Jeremías capítulo 6. Vamos a hablar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Padre. Te adoramos y te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 6 y verso 16. Amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Gloria al Señor. Jeremías capítulo 6 y verso 16. ¿Lo tenemos? Amén. Pues la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Vamos a orar al Señor para que el Señor ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos dé entendimiento y sabiduría para poder entender su palabra. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en este momento, Padre Santo y bueno, vamos a hablar de tus maravillas, Padre. Es tu palabra, Padre. Señor, danos entendimiento y sabiduría para poder entender tu palabra, Padre. Abre nuestro entendimiento, Espíritu Santo, pasa por cada mente, por cada corazón, por cada vida, por cada alma, Señor amado. Abriendo el entendimiento para entender tu palabra, Padre. Y glorifícate en esta mañana, Padre Santo. Ese es tu vaso, Padre. Glorifícate en el nombre de Jesús. Porque tú tienes el poder para hacerlo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gloria al Señor Jesús. ¿Usted quiere conocer la verdad? Pues esta es la verdad, la palabra de Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo puse como el tema de hoy de la palabra de Dios, yo puse, no te dejes engañar. Ese es el Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. El Señor hace una advertencia aquí muy linda, muy maravillosa, y a mí me encanta mucho este verso, porque es muy lindo, hermano. Dice, mire la palabra del Señor, y Dios hace una advertencia a su pueblo, al que le conoce, al que le busca, al que sabe quién es Jehová Dios de los ejércitos. ¿Entiende? Dice, mire, paraos en los caminos. Oiga, tome en cuenta eso. En los caminos, no está hablando de uno, está hablando de caminos. Paraos en los caminos. Y mira y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino. Oiga eso, mire. ¿Qué quiere decir con esto, hermano? Que en este mundo hay muchos caminos erróneos que hacen desviar al ser humano de la verdad de Dios, hermano. Y al decir aquí, y preguntad por la senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? ¿Cuál es esa senda antigua? Y se lo voy a decir lo que dice la palabra del Señor, hermano. ¿Entienden? Dice la Biblia que Dios cogió e hizo al hombre. Del polvo de la tierra le formó, le hizo al ser humano. Dice que le cogió a imagen y semejanza de Dios, lo hizo al hombre, pero no tenía vida. Se aparecía a la imagen de Dios, tenía la imagen de Dios, pero no tenía vida. Entonces dice que Dios le sopló aliento de vida al ser humano. Le sopló vida al ser humano y el hombre es alma viviente. O sea que en otras palabras, parte de Dios hay dentro de cada uno de nosotros. Hay parte de Dios. Porque nosotros estamos hechos para adorar al verdadero Dios. Estamos hechos para adorar a Dios. Por eso usted ve, hermano, en este mundo de que el ser humano anda perdido por tantos caminos, porque en este mundo presenta muchos caminos erróneos, hermanos. ¿Entienden? Muchos caminos erróneos. Y lamentablemente el ser humano, en el corazón del ser humano hay un vacío que no lo puede llenar con nada en este mundo. No le satisface nada, hermano. ¿Entiende? Por eso usted ve, el drogadicto quiere más droga, el que bebe quiere beber más para satisfacer. ¿Entiende? El que tiene algún vicio quiere más para poder seguir satisfaciéndose, porque no le llena el corazón en ese vacío que hay en el corazón. No lo llena. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque el ser humano tomó su propia decisión y se trazó su propio camino y se fue por ahí. Se olvidó de Dios, le dio la espalda a Dios, lamentablemente.
Al decir aquí, mire, al hablar de muchos caminos, está hablando de las religiones que hay en este mundo, que apartan al ser humano de Dios, del verdadero camino. El ser humano, hermano, dio la espalda hacia Dios y se inventó sus propias creencias y sus propias ideas y se alejó y se apartó de Dios. ¿Entiendes? Y por ahí anda el ser humano en ese mundo, perdido, lleno de malicia y de maldad, hermano, queriendo llenar con lo que el mundo ofrece su corazón, pero no lo va a poder llenar porque solamente la palabra de Dios es la que le nutre, la que le alimenta, la que le satisface, para que el ser humano se sienta completo. Es Jesucristo que tiene esa palabra preciosa. Gloria a Dios. Fuera de Cristo no hay oportunidad, no hay vida, no hay esperanza de salvación. Las religiones no le van a salvar. Los caminos que dice aquí la Biblia no le van a salvar. Esos caminos le van a hacer perder. ¿Entiende? Por eso el ser humano, hermano, anda lamentablemente lejos de Dios, alejado de Dios, y eso Dios no quiere para el ser humano. Pregunta por la senda antigua, dice Dios en su palabra. ¿Qué es la senda antigua, hermano? La senda antigua es la palabra de Dios, que al ser humano no le gusta. ¿Por qué razón? Porque Dios manda, en la palabra manda a arrepentirse, a apartarse, a convertirse, para que tenga un encuentro con el verdadero Dios. Mire, la palabra del Señor habla también que en esos caminos hay muerte, no hay vida. Las religiones no le ofrecen nada bueno, lo que les ofrecen las religiones es muerte espiritual. El ser humano camina muerto, sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y cuando muere, encuentra con un juicio que es tremendo, que es verdadero. Porque usted dirá, el hombre muere y se termina. Ay, no, hermano. Lo que muere es el cuerpo. Este cuerpo muere. Pero ahí dentro de nosotros hay un alma que nunca muere. Y al lugar que usted escoge aquí en la tierra, allá se va. Aleluya. Aquí mire, así dijo Jehová, paraos en los caminos. Hay muchos caminos, hay muchas religiones que engañan, que mienten, que dicen, mire, si esta es la verdad. Cogen una parte de la palabra de Dios y lo engañan y lo mienten, hermano, y le hacen creer que es verdad. Pero ¿qué dice aquí? Miren, preguntad por la senda antigua. Y la senda antigua dice que Dios creó al ser humano, pero el ser humano se perdió, anda perdido, tras de unas religiones vanas que no tienen poder, que no lo van a salvar, se van a perder. Y Dios dice que trazó un solo camino para que el ser humano pueda ser salvo. Y ese camino, ¿sabe cómo se llama? Cristo. Jesucristo, nuestro Señor y Aleluya. Salvador. Gloria a Cristo es ese camino para que el ser humano pueda tener vida. Dice la Biblia que el ser humano fuera de Cristo Jesús, andando en ese camino que habla la Biblia, en esas religiones está muerto, no tiene vida espiritual, no tiene vida, no tiene oportunidad de salvación. ¿Entiende? Para que el ser humano pueda reconciliarse con Dios, necesita pararse en la senda antigua. Coger la palabra del Señor y ponerla a mirar. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo Dios lo que Dios quiere? Dios dice, mire, camina por aquí. Dios cogió a Abraham. Él es el padre de la fe. ¿Entiende? Dios cogió a Moisés, le dio leyes y mandatos y mandamientos para que el ser humano conozca cuáles son los planes y propósitos del verdadero Dios. Aleluya. Y por último, nos enseña que nos envió al Señor Jesucristo para que por medio de Él el ser humano tenga oportunidad de reconciliarse con Dios. Sí, Señor, el ser humano tiene que reconciliarse. ¿Y cómo se reconcilia? Arrepintiéndose de sus pecados y viniendo a los pies de Cristo Jesús. Ahí se reconcilia el ser humano. Ahí tiene vida, porque está muerto espiritualmente, no tiene vida. ¿Entiende? Y esos caminos, hermano, que aquí le llama la Biblia, de esos son las religiones. Tomen en cuenta eso, hermano. Las religiones, lo que son tropezaderos. Apartan a Dios y dicen tener a Dios, pero no lo tienen. Párese en la senda antigua y mire lo que dice Dios en su palabra. Dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga eso. ¿Sabe dónde Dios quiere habitar? En el corazón del hombre. Ahí quiere vivir Dios. Ahí quiere hacer su morada. No en templos, no en ninguna cosa. Ahí en el corazón. Porque Dios quiere darle vida al ser humano para que tenga oportunidad de salvación. Y mire, lamentablemente el ser humano se traza sus propios caminos. ¿Sabe por qué? Porque toma sus propias decisiones. Yo quiero andar por acá, por este camino, por ahí quiero andar, por ahí me siento bien y que nadie me diga nada.
Y si alguien le dice, le habla de la palabra del Señor, no quieren escuchar. ¿Por qué? Porque la Biblia le habla que tiene que cambiar su forma de vivir. Mire, hermano, si el ser humano viviera en esta tierra eternamente, decir, mira, no hay salvación, no hay cielo, no hay nada. Pero la Biblia dice que el ser humano es vano. Hoy está, mañana ya no está. ¿Entiende? Y que después de la muerte hay un juicio, hay un cielo y hay un infierno en lo que está reservado, y eso es real. Y al lugar que usted escoge aquí en la tierra, sea para salvación con Cristo o sea para condenación sin Cristo, usted escoge. Dios no obliga. Eso es una de las cosas que Dios hace, hermano. Dios no obliga a nadie. Usted toma su propia decisión. Se salva o se pierde. Pero Dios aquí ya dice, mire, conoce la senda antigua. Párate en el camino del camino que Dios trazó. Y ese camino es Cristo Jesús, hermano. Amén. Y es lamentable ver cómo, hermano, el ser humano toma sus propias decisiones. El ser humano, hermano, dentro del corazón del hombre se acumula tanta cosa que la Biblia no enumera. El orgullo, la soberbia, la vanidad, la ira, el enojo, y por ahí continúa, hermano. Y en vez de acercarse a Dios, le apartan cada vez más y más y más. Y lamentablemente el ser humano, por la dureza del corazón, no quiere acercarse a Dios. Porque no quiere reconocer su pecado. No quiere reconocer que tiene que arrepentirse, porque sin Cristo está muerto espiritualmente. No tiene vida. Y Dios no quiere eso. Para eso Dios envió a su Hijo Jesucristo, que diera su vida en la cruz del Calvario, que derramara su sangre, para que por medio de él el ser humano tenga oportunidad de salvación. Mire, hermano, después de la muerte hay vida. Y usted dirá, pero ¿y cómo tú sabes? Usted dirá, pero ¿cómo es que tú sabes que hay infierno? Muéstrame, dime. Mire, hermano, Jesucristo dice que vino del cielo. Él dejó su trono, su reino, su gloria allá en el cielo y vino a este mundo. Y dice que él pasó por la cruz del Calvario, él fue condenado, él fue despreciado. Pero si usted se pone a mirar en la palabra de Dios, que es la senda antigua, él no cometió pecado. Él no cometió ningún delito. Él no tenía por qué pasar por esa cruz del Calvario. No tenía por qué ser crucificado. No tenía por qué ser condenado. Porque él no cometió ningún delito. Sino él sabe que después de la muerte hay un infierno real. Y él no quiere que los seres humanos vayan a parar en ese lugar. Por eso él vino y pagó el precio por usted y por todo aquel que cree en él. Para que no se pierda. Para que tenga oportunidad de salvación. Él pasó por ese Calvario sin ser culpable de nada. Dice que se violaron todas las leyes que tenían que violarse. Esa gente que lo condenaron para que condenara a Cristo Jesús, porque no encontraba ningún delito, hermano. Gloria a Dios. No había delito. Él caminó 33 años en esta tierra y dice la Biblia que nunca cometió pecado. Pero por amor a usted, por amor al que cree, por amor al que escucha la palabra de Dios, él murió en la cruz del Calvario, pagó el precio, el rescate. El ser humano está condenado a muerte sin Cristo Jesús, pero Cristo Jesús dijo al Padre, heme aquí yo voy, prepárame un cuerpo, yo voy a poner mi vida por mis hermanos. ¿Entiende? Para que usted tenga oportunidad de poder ser salvo. ¿Entiende? Y Jesucristo pagó el precio de su rescate. Por eso dice la Biblia que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oiga eso, no hay condenación a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. ¿Quién podrá acusar? Si Cristo Jesús pagó el precio, ¿quién podrá condenar? Si Jesucristo derramó su sangre, dio su vida en la cruz del Calvario. Amén. Jesucristo es la única esperanza de poder ser salvo, hermano, ¿entiende? De este mundo pecaminoso, lleno de maldad y de engaño. Pero lamentablemente el ser humano no quiere, no le gusta reconocer. Mire, dice en Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones hacen tomar decisiones equivocadas, las pasiones. Y usted dirá, ¿qué son esas pasiones? Ahí entra el orgullo, la ira, la soberbia, la arrogancia, la falta de perdón, el no querer reconocer a Dios, el no querer buscar a Dios. Y por ahí comienza. Esas pasiones combaten dentro de nosotros y no dejan ver la realidad de Dios, hermano. Esas pasiones nos hacen justificar nuestros errores. Nos hacen pensar que estamos bien y como quiera Dios nos va a salvar.
Y eso no es así, hermano. ¿Entiende? Para poder ser salvo hay que venir a los pies de Cristo Jesús. Mire, la Biblia dice que hace más de 2000 años Jesucristo vino a este mundo. Más de 2000 años. Usted dirá, pero tanto tiempo. Sí, hermano, tanto tiempo. Dios espera por el ser humano para que se arrepienta, para que se convierta, para que tenga oportunidad de ser salvo, para que no se pierda, porque el Señor Jesucristo sabe que hay un infierno real. Un infierno real que es apartado y alejado de Dios. Y usted dirá, pero ¿por qué Dios es tan malo que hizo el infierno para los seres humanos, para que vayan a parar allá sin un Dios de amor? No, Dios no hizo el infierno para los humanos. Dios hizo el infierno para Satanás y sus ángeles. Pero como el ser humano no quiere servir a Dios y sirve a Satanás, se va a parar en ese mismo lugar. Pero Dios no hizo el infierno para los seres humanos. Dice la Biblia también, hermano, mire, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Oiga, ¿eso qué quiere decir? Que aquí en este mundo en que nosotros vivimos, hay un Dios real que nos ama. Hay un Salvador llamado Jesucristo que quiere rescatarnos de ese infierno. Y hay un enemigo llamado Satanás, que está en oposición a la verdad de Dios, que está en oposición a lo que Dios quiere. Y ese está encargado de llevarle montones de almas al infierno. Porque Dios sabe que, Él sabe que Dios ama al ser humano. Y Dios quiere que el ser humano se salve. Pero el Satanás no quiere que se salve ningún ser humano. Por eso dice la Biblia, la única forma de poder vencer a todo eso es sometiéndose a la palabra de Dios. Amén. Sometiéndose a lo que Dios dice en su palabra, hermano. ¿Entiende? Por eso dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo. Pero muchas veces nosotros queremos resistir al enemigo con nuestra propia fuerza, con nuestro propio esfuerzo. Y nunca vamos a poder, hermano, no vamos a poder. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, no vamos a poder. Pero Dios nos invita, mire, y nos dice, hermano, la bendición maravillosa que hay para el que cree, para el que obedece, para el que se somete, hermano. ¿Entiende? Entonces, dice la Biblia, mire, que cuando el ser humano muere, al lugar que aquí escogió, allá va a parar. Sea el cielo para salvación con Cristo Jesús y una vida eterna maravillosa que el Señor Jesucristo ofrece. Usted dirá, pero ¿y tú cómo sabes que allá hay una vida eterna? Muéstrame la vida eterna. Dice la Biblia, dice la senda antigua, que Jesucristo vino de allá del cielo. Él dejó su trono, su reino, su gloria y su poder y vino a este mundo y se hizo humano. Y cuando murió en la cruz del Calvario, al tercer día resucitó y volvió otra vez allá donde estaba. Eso a mí me da testimonio que hay un cielo real, que hay un reino maravilloso que le espera para el que cree, para el que deja ese mundo de pecado malicioso y viene a los pies de Cristo Jesús. Amén. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo hago yo para poder hacer eso? Sencillo, hermano. Abra su corazón a la palabra del Señor. Párese en la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La palabra de Dios. Todo ser humano tiene al alcance la palabra de Dios, hermano. Todo ser humano. Por la gracia del Señor, que por todas partes hoy hay Biblia, hermano. Párese en la senda antigua. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Y créale a la palabra de Dios. Y usted tendrá esa bendición maravillosa. Dice, mire, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice, mire, ¿entiende? Oiga, qué lindo, mire. Pecadores, limpiad las manos. ¿Cómo se limpia? La sangre de Cristo tiene poder para limpiar el pecado del ser humano. Usted dirá, mire, yo he cometido tantos pecados que ni mi mamá ni mi papá me quieren perdonar. ¿Entiende? Cristo Jesús tiene el poder para perdonarlo si usted se arrepiente. Amén. Y viene a los pies de Cristo Jesús. Gloria a Dios. No hay pecado que Dios no perdone si usted se arrepiente. Si usted viene a los pies de Cristo Jesús, se reconcilia con Dios y camina por ahí. No hay pecado, hermano, que Dios no quiera perdonar. Gloria a Dios. Todos los pecados son perdonados en Cristo Jesús, que es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí dice, vosotros los de doble ánimo. Usted dirá, pero sí es verdad, pero para mañana, porque estoy muy joven ahora. Sí, hoy tengo muchas cosas que hacer y para mañana, tal vez, cuando pueda, cuando tenga tiempo. Oiga, nadie le asegura que mañana usted va a estar vivo. Nadie le asegura, hermano. Nadie, hermano. ¿Entiende?
Hoy es el día de salvación. Hoy, mañana puede ser tarde. Hoy es el día de decir, Señor Jesucristo, ten misericordia de mí, perdona mis errores, acéptame como tu hijo. Yo quiero servirte, yo quiero amarte, pero dame la fuerza, la fortaleza. Yo te necesito, ten compasión de mí. El Señor le va a ayudar y va a dar la fortaleza. No espere para mañana convertirse. No se crea que porque soy joven, que el evangelio es para los viejos. No, no, hermano. Porque mueren niños, mueren jóvenes, mueren ancianos, mueren de toda clase de ser humano, mueren, hermano. ¿Entiende? Asegure su alma en el Señor Jesucristo y verá la bendición, la salvación y la vida eterna que Cristo Jesús ofrece. Así que Dios le bendiga. Hasta aquí mi pensamiento.